Efectos de la competencia intraespecífica por los recursos. Los efectos de la competencia intraespecífica en cualquier individuo son típicamente mayores cuanto más poblado está el individuo por sus vecinos. Cuantos más se superponen las zonas de agotamiento de recursos de otros individuos como con las suyas. Esto a menudo se traduce en decir que cuanto mayor es la densidad de una población de competidores, mayor es el efecto de la competencia. Por lo tanto, a menudo se dice que los efectos de la competencia intraespecífica dependen de la densidad. Pero es dudoso que algún organismo tenga una forma de detectar la densidad de su población. Más bien, responde a los efectos de hacinamiento. Por otro lado, a bajas densidades, en el caso de Vulpia, que veíamos anteriormente, la tasa de natalidad per cápita o la fecundidad fue independiente de la densidad, donde per cápita significa literalmente por cabeza, per cápita. Es decir, la fecundidad fue efectivamente la misma a una densidad de 1000 plantas por cada 0.25 metros cuadrados que a una densidad de 500 por cada 0.25 metros cuadrados. Por lo tanto, no hay evidencia en estas densidades de que los individuos se vean afectados por la presencia de otros individuos y, por lo tanto, no hay evidencia de competencia intraespecífica. Pero a medida que aumenta la densidad, la tasa de natalidad per cápita disminuye progresivamente. Estos efectos ahora dependen de la densidad, y esto puede tomarse como una indicación de que a estas densidades los individuos están sufriendo como resultado de la competencia intraespecífica. Los patrones descritos en las figuras anteriores señalan que a medida que aumenta el hacinamiento o la densidad, es probable que disminuya la fecundidad por individuo y que la mortalidad por individuo aumente, lo que significaría que la tasa de supervivencia por individuo disminuiría. Pero, ¿qué podemos esperar que suceda con el número total de semillas o huevos producidos por poblaciones en diferentes densidades o con el número total de supervivientes? En algunos casos, aunque la tasa por individuo disminuye al aumentar la densidad, la fecundidad total o el número total de sobrevivientes en una población continúa aumentando. Puede verse en la parte A de esta figura que ha sido el caso de las poblaciones de plantas, al menos en el rango de densidades examinado. En otros casos, la tasa por individuo disminuye tan rápidamente al aumentar la densidad que la fecundidad total o el individuo total o el número total de supervivientes en la población en realidad se reduce cuanto mayor es el número de individuos contribuyentes. Esto se puede ver en la parte B, para las densidades más altas de un parásito bacteriano del crustáceo planctónico Daphnia magna. En otros casos más, el riesgo de mortalidad o la fecundidad por individuo disminuye al aumentar la densidad, de modo que el número total de supervivientes o la fecundidad total es el mismo independientemente del número de individuos contribuyentes. Esto se conoce como la dependencia de la densidad de compensación exacta, y la competencia que conduce a ella a veces se denomina similar a un concurso, ya que este es el patrón que se esperaría ver si hubiera un número fijo de ganadores y todos los demás competidores estuvieran condenados a perder. Se muestran ejemplos de fecundidad en la parte B de esta imagen en las densidades más bajas
y para los sobrevivientes en la parte C de la figura anterior. Por último, por supuesto, las tasas de natalidad o mortalidad pueden ser independientes de la densidad, sin competencia, en todo el rango examinado, en cuyo caso el número total de nacimientos o supervivientes simplemente seguirá aumentando en proporción directa a la densidad original. Por ejemplo, la parte D de esta misma figura. En resumen, los individuos de la misma especie consumen los mismos recursos, lo que resulta en la superposición de zonas de agotamiento de recursos y en competencia intraespecífica. Cuando los competidores interactúan solo indirectamente por medio de sus recursos compartidos, ocurre la explotación. Cuando se pelean entre sí o limitan el espacio disponible, ocurre la interferencia directa. El efecto final de la competencia intraespecífica es la disminución de las tasas de crecimiento o desarrollo individual. En general, cuanto mayor es la densidad de una población de competidores, mayor es el efecto de la competencia. Sin embargo, hay muchas formas en que la fecundidad total de una población puede responder al hacinamiento. En algunos casos disminuye, en otros aumenta, en otros se mantiene y en otros más es independiente. La competencia intraespecífica por recursos es un fenómeno muy relevante en agricultura y ganadería, sobre todo respecto a la toma de decisiones de densidad de individuos, ya sea plantas o animales, para tener la mejor productividad.